Buenas tardes y bienvenidos a Granada, los que sois de fuera, y los que sois de aquí, bienvenidos a este congreso, bienvenidos todos al congreso. En primer lugar, quiero disculpar al decano de este colegio, Leandro Cabrera, que tenía que estar aquí abriendo el acto, pero sus obligaciones de canal le han llevado a estar fuera de Granada y me ha tocado a mí esta grata tarea, porque siempre es grato esta cuestión y colaborar con el grupo de consumo. El primer congreso de consumo de Granada se celebró justo hace 2 años, justo antes de la pandemia, el mes anterior a que la pandemia se declarara. Era una cosa nueva, fue una iniciativa del grupo de consumo. Como todas las cosas que empiezan, todas las cosas nuevas, pues había incertidumbre cómo saldría, pero ¿qué pasó? Que fue un éxito total. El niño, la criatura que nacía, pues nació sana, nació fuerte. 2 años después, pues ya el niño, la criatura ya están dando sus primeros pasos. Estamos en el segundo congreso. Este congreso, con unos ponentes de lujo y con unos temas que se están abordando de una rabiosa actualidad, pues si el primero fue un éxito, este segundo tiene que ser todavía un éxito más grande. Y también así que yo ya estoy deseando que venga el tercer congreso. El tercer congreso ya será un adolescente, ya será fuerte y ya esperemos que se consolide esto y sea ya duradero. Seguro que sí, porque el grupo de consumo que preside Mariola Aguilar es de los más activos que hay en este colegio. Siempre están inventando cosas, siempre cosas que salen adelante, y seguro que esto lo consiguen consolidar, y esperemos que sea este congreso en lo sucesivo un referente primero nacional de lo que es el derecho de consumo en España, y por qué no internacional, también porque hay que ser ambicioso. En definitiva, bienvenido a Granada, pasarlo bien. Esto es un congreso, con lo cual no solo son sesiones que a todos nos van a venir muy bien y nos van a ilustrar mucho, también tenemos nuestros momentos lúdicos. Hay un cóctel esta noche que es en un sitio que es estupendo. Mañana hay un paseo que recomiendo que nadie se lo pierda. Yo ya lo he hecho previo a ver cómo estaba y a mí me encantó. Yo soy de Granada, yo conocía todo, casi todo lo que se vio, y me encantó, con lo cual aconsejo al que pueda que vaya a ese paseo, sea de Granada o sea, y por supuesto si es de fuera de Granada también. Por tanto, bienvenidos todos una vez más. Sin más, le doy la palabra a Mariola Aguilar para que presente al ponente que inicia la sesión. Pues gracias. Yo quería primero también agradecer a todos los presentes aquí, los ponentes que están presentes y que se irán incorporando, pero también a los congresistas que están presentes y online, por vuestra asistencia a este segundo congreso, porque realmente sin vosotros esto no tendría sentido. Y hoy es una realidad, como ha dicho Alfonso, que se está consolidando en nuestra ciudad, creándose Granada como un referente en el derecho de consumo, y ello auspiciado por nuestro Colegio de Abogados. El derecho de consumo, para bien o para mal, viene siendo en los últimos años uno de los más activos, los más cambiantes y dinámicos de todos los sectores, yo diría que incluso de todos los tiempos. Y esto lo vamos a apreciar en este congreso. Todos sabéis los continuos cambios jurisprudenciales que tenemos, desde nuestra audiencia, el Supremo, la jurisdicción europea, pero también la cantidad de disciplinas que se nos están moviendo en modificaciones legales, en directivas de la Unión Europea, y las interpretaciones que de ello se va haciendo. Lo iremos viendo en este congreso, porque nuestro objetivo es poder colaborar a facilitar a todos vosotros una formación de calidad para todos, en una disciplina que, como digo, es tan cambiante y que se está haciendo poco a poco. Queremos también propiciar unos espacios de encuentros personales entre los profesionales, tan necesarios en estos días y después de lo que hemos pasado con la pandemia y el aislamiento. Y queremos también, como ha dicho Alfonso, celebrar y disfrutar que estamos en nuestra ciudad de Granada. De ahí las otras actividades que hemos planeado. Se desarrolla el congreso en una doble vertiente, presencial y online. Tiene una charla primero inaugural que la dará el señor Bayuguera, y con una que concluirá por el señor Orduña sobre el tema de la transparencia. Confío que os sea provechoso a todos. También trataremos el tema de las plataformas digitales y el e-commerce, y cuestiones prejudiciales y cláusulas abusivas, eso a través de las 4 mesas que hemos previsto.
Indicaros que ha habido algunos cambios de última hora, pues como estamos hablando de una situación cambiante, también en el Congreso se nos han planteado algunos inconvenientes. En este sentido, Jesús Sánchez, que sí nos había confirmado su asistencia al Congreso cuando aún no era decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Granada, pues ahora está en Santander en reunión del Consejo General de la Abogacía y no podrá acudir. Y en relación con la cena de esta noche, lo que está ahí apuntado a ella, estaba previsto en el Jardín Gomérez, que está en la Cuesta Gomérez 15, pero se hará enfrente en el restaurante Alarique, que está en Cuesta Gomérez 14, pero que también es al aire libre y tiene vistas de la Alhambra. Así que espero que aprendamos mucho y disfrutemos en este congreso. Paso ahora a presentar a nuestro primer ponente que dará la ponencia inaugural. Él es Carlos Bayuguera Gómez, es registrador de la propiedad, especializado en la financiación hipotecaria en la vivienda y además es presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios desde el 2019. Este es un órgano de representación y consulta institucional a escala nacional y es a través de las organizaciones de las personas consumidoras más representativas para defender los intereses de los consumidores e incidir en las políticas legislativas y en la toma de decisiones que van a adoptar los poderes públicos dentro de la política de consumo. Carlos es además una persona muy querida y apreciada por todos los que seguimos el derecho de consumo y también en esta casa porque ya nos acompañó, como ha dicho Alfonso, en la anterior edición, en el 2020, y en esta segunda edición hemos querido que sea él quien dé la ponencia marco, la inaugural del Congreso. Él es muy prolífico en la publicación de interesantísimos artículos que no voy a reseñar ninguno, pero que os recomiendo, miréis su blog que se llama enlacancha.eu, porque siempre tiene un análisis especial, crítico y protector de los consumidores. También escribe mucho en web de notarios y registradores y en otras editoriales. Nos hablará de las novedades que tenemos ya en vigor después del Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril. Pero, dada la actualidad, que como os comentaba, el derecho de consumo que no para, hay otros temas de consumo de máximo interés que él también quiere referirse, porque van a suponer una auténtica revolución en nuestro ámbito. Nos hablará de la transposición de la nueva Directiva Europea en materia de acciones de representación en lo relativo a las acciones colectivas. También del llamado pleito testigo, tan interesante para los letrados, que se contiene en la futura ley de medidas de agilización procesal que se está elaborando. Y también del tema que ya estábamos deseosos de recibir, del anteproyecto de ley, ahora es anteproyecto todavía, de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que será un medio de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero, y confiamos que sea realmente independiente y defensor del cliente, esta nueva autoridad que se va a crear. Sin más, ya le cedo la palabra a Carlos y nuestro agradecimiento de nuevo por el esfuerzo de venir a estar con nosotros. Cuando quieras. Muchas gracias, Mariola. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Granada, a Javier Jiménez por esta invitación. Es para mí un placer y sobre todo un honor intervenir en este segundo congreso. Es un placer porque desde el mundo consumerista la justicia se ve especialmente lejana y la abogacía en estos últimos años, particularmente a partir de la crisis económica de 2006-2008, está jugando un papel importantísimo para acercar la justicia a las personas consumidoras. En el año 20 me congratulaba que congresos como este se pudieran celebrar en lo que podía considerarse una corriente novedosa. Este año se vuelve a celebrar y podemos mirar al próximo pasado y ver que
esto ya tiene un cierto aire de normalidad, que el compromiso de la abogacía con la defensa de los intereses de las personas consumidoras se convierte en una cosa normal, que la abogacía actúa como un amigo de las personas consumidoras. Me toca, y es también un honor, el abrir los temas de este congreso refiriéndome a las novedades del Decreto Ley 721 de 27 de abril de transposición de directivas europeas sobre contenidos digitales y conformidad en la compraventa de bienes, y tengo que referirme a ello desde el punto de vista del Consejo de Consumidores y Usuarios. Estamos viviendo, tal vez en la cuesta abajo, el problema de la pandemia, creo que con perfiles menos agudos que los que hemos pasado, pero ha sido en la pandemia donde, digamos, ha empezado su andadura el sexto Consejo de Consumidores y Usuarios. Y nada más empezar se encuentra con este problema, que en el ámbito de las funciones del Consejo ha sido muy impactante, porque el Consejo de Consumidores es órgano de consulta de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los intereses de las personas consumidoras. De pronto nos hemos dado cuenta que a partir de marzo de 2020 el procedimiento de tramitación de las normas ha sido el Real Decreto Ley. De hecho, este decreto de transposición de las directivas también es un decreto ley, con la particularidad que el Gobierno tiene justificado el no consultar estos temas según el procedimiento ordinario. El Consejo de Consumidores no ha participado en la elaboración de este decreto ley. Es más, como se trata de un decreto de transposición de las directivas comunitarias que entra al BOE como consecuencia de las prisas por la transposición, yo a día de hoy no tengo constancia qué órgano o departamento lo ha redactado. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta falta de participación del Consejo como órgano de representación de las personas consumidoras se ha ido produciendo a lo largo de toda esta pandemia. El número de decretos leyes, o sea, porque se ha legislado mucho, es ingente, y algunos afectan a los intereses de las personas consumidoras. Es cierto que desde la Dirección General de Consumo se nos ha ido informando, salvo particularmente de que es de transposición de las directivas. Sí, sin embargo, la Dirección General de Consumo sí que nos ha ido informando sobre los avatares, propuestas, e incluso se han recogido planteamientos que se han hecho desde el Consejo de Consumidores, pero se produce una importante falta de intervención del Consejo a la hora de elaborar estas normas. Respecto de este decreto ley, desde luego que tiene una incidencia importante en el ámbito de consumo de la garantía legal de consumo al extender el plazo a los 3 años, pero viene marcado por una cierta rigidez en cuanto que introduce una armonización plena. No es un decreto, o sea, no es una directiva de mínimos, y como digo, eso ha marcado la tramitación con una falta de participación de los intereses de las personas consumidoras, en una especie de nuevo despotismo, ¿no? Todo para el consumidor, pero ya se sabe, sin el consumidor, ¿no?
Ha habido otros episodios y algunos directamente perjudiciales para los intereses económicos de las personas consumidoras, porque como ustedes saben, al principio de la pandemia el gobierno dispuso una moratoria legal para los contratos de crédito, que tenía la particularidad de que como tal moratoria implicaba un respiro para las personas consumidoras que con la pandemia vieron disminuidos sus ingresos. Entonces se estableció una moratoria legal mientras durase la pandemia, que eximía a los deudores de realizar amortizaciones de capital, y también se suspendía el devengo de intereses. Esta moratoria tenía un carácter indefinido. Desde el Consejo pedíamos un plazo y efectivamente se nos hizo caso a medias, se puso un plazo de 3 meses. Nosotros pedíamos más, pero bueno, quedó en 3 meses, y luego al final el plazo ha sido una especie de obstáculo para precisamente sacar los intereses económicos de las personas consumidoras. ¿Por qué? Mientras que el poder financiero tiene un asiento a la mesa del gobierno, a los consumidores no se nos ha consultado. Nosotros estábamos pidiendo que la prórroga de las moratorias se refiriese a la moratoria legal que implica la suspensión en el devengo de intereses. Sin embargo, yo creo que son los bancos los que lo han conseguido. No tengo una foto de dónde se hizo, pero las medidas son claras. Se suspende en la moratoria convencional el devengo de la amortización, pero los intereses se siguen devengando, ¿no? Entonces esto, yo creo que ustedes lo entenderán rápidamente, es una especie de revolving blando, porque se siguen cobrando los intereses, se alarga el plazo, en consecuencia ese préstamo va a dar más intereses, y se suspende únicamente el pago de la amortización, que efectivamente implica un alivio para la persona consumidora, pero en este reparto de beneficios y cargas de la pandemia, desde luego la parte del león se la lleva la banca, que no solo ha quedado eximida de provisionar como dudosos, que es el núcleo de la medida, ¿no? Provisionar como dudosos los créditos objeto de moratoria, sino que además sigue cobrando intereses. No hay más que ver las cuentas de resultados de este año de la banca y, sorprendentemente, los beneficios suben. Claro, es que la banca ha seguido con su negocio mientras el resto del país estaba parado o con su actividad muy limitada. Por eso también quiero referirme a la acción consumerista del Consejo, porque precisamente entre las prioridades de este sexto Consejo de Consumidores se encuentra el conseguir demandar, en primer lugar, una regulación detallada pero sencilla de la acción colectiva y de la extensión de efectos de las sentencias de nulidad sobre condiciones generales de la contratación. No empezamos muy bien, porque parece que sigamos en lo gordo de la pandemia, porque está presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de eficiencia procesal que tiene preceptos que afectan directamente a los intereses económicos, jurídicos de las personas consumidoras, y que tampoco ha sido objeto de consulta por parte del Consejo, que en este caso era obligatoria. Entonces se ha generado
una dinámica legislativa perversa que nos priva de realizar aportaciones en esta materia, y les aseguro que no es porque el Consejo no se haga oír ante las autoridades y demandamos participación en esta materia. Quiero decir que en el ámbito de regulación en este caso de procedimientos para lograr la extensión de los efectos de las sentencias de nulidad de condiciones generales, en el procedimiento testigo, como digo, no se nos ha escuchado. Entonces, uno de los ejes de la acción del Consejo está precisamente, como digo, en demandar de las autoridades que se regulen estas materias. Desde luego, para el futuro nos queda, este año vence el plazo para la transposición de la Directiva sobre acciones de representación, y desde luego hemos pedido al Ministerio de Justicia que se nos informen sobre las líneas de acción en esta materia, porque desde luego queremos que se incorpore una acción detallada y sencilla. Detallada porque, aunque la acción colectiva está regulada en España, las autoridades judiciales primero se encuentran con la norma, aplican algunos aspectos y luego la van desvirtuando. Yo creo que eso tiene un destinatario, quiero decir que se refiere a un ente, particularmente el Tribunal Supremo, que antes de aplicar bloquea el juego, en mi opinión, que bloquea el juego de la acción colectiva. Entonces queremos que efectivamente haya procedimientos sencillos y efectivos en esta materia. Y es preocupante también la cuestión, dentro de este marco se crean, se establece que la legitimación colectiva se residencie en una serie de entidades habilitadas, y es importante que en la norma de transposición quede definido claramente el perfil de estas entidades habilitadas, habida cuenta de que tal vez por la labor de conciliación de intereses que hacen las directivas, no solamente se recoge la promoción del interés de las personas consumidoras, sino que también se le da algún coscorrón a los consumidores, diciéndoles que bueno, que tengan cuidado, que no litiguen mucho, y que hay que tener cuidado a la hora de habilitar legitimados, porque no queremos que esto se convierta en un paisaje parecido al norteamericano en cuanto a la litigación. Y llama mucho la atención, ¿no?, que estas reprensiones se produzcan para los abusados que van a defenderse, y no se diga nada de qué pasa con los abusadores y la situación tan grave que se vive en España, porque es muy importante que esta transposición se haga bien, porque efectivamente la situación de la acción colectiva es bastante mala en España. No diría que la legislación sea mala, pero sí la aplicación. Estoy pensando en un caso que es conocido en Andalucía, como es el caso de Gas Natural de Andalucía, promovido por el fiscal de Córdoba, Fernando Santos, un procedimiento que afecta a varios cientos de miles de consumidores, que obtuvo, que el fiscal obtuvo una sentencia favorable en un plazo corto, entre comillas, de 3 o 4 años, pero habiendo una sentencia en 2003, estamos en 2022 y todavía la están ejecutando, ¿no? Entonces, claro, esto en el extraordinario y asombroso caso de que se han agotado las posibilidades que da en España el procedimiento colectivo. ¿Para qué?
pues el que cobre mañana, porque me consta que mensualmente hay unas 100 o 200 personas que cobran todos los meses cuando se las localizan. ¿Para qué? Pues después de 20 años para cobrar 200 euros, ¿no? Entonces, esto es ilustrativo de la desproporción formidable que existe entre el problema y los medios adecuados y eficaces que se ofrecen a los consumidores. Yo creo que el escándalo es de tal magnitud y es un escándalo que tiene otros perfiles en el ámbito financiero, en el caso de las cláusulas suelo, donde están los tribunales colapsados, aparte de las peculiaridades de la trama jurídica. Lo comentábamos en la comida, ¿no? A la hora hay que ser un experto, muy experto, para saber en qué tribunal echar la demanda según el caso que tengamos, ¿no? Entonces, la cuestión, digamos, es difícil y debe resolverse. A hacerlo, parece que se dirige la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente Financiero. Ahora mismo el anteproyecto se encuentra en audiencia pública. También nos quejamos ante Economía que el Consejo iba a hacer alegaciones porque la puede hacer cualquier ciudadano, pero desde Economía se nos había pedido opinión sobre la cuestión. Afortunadamente eso se subsana y nos han pedido que emitamos un informe sobre la materia y lo hemos hecho, ¿no? Entonces hay base para la esperanza con esta nueva autoridad independiente. Bueno, después de ver digamos, el carácter casi virtual del servicio de reclamaciones del Banco de España, que resolvía sin consecuencias para los abusadores, pues esta autoridad ya parece que tiene un cierto empaque, porque agrupa a los servicios de reclamaciones no solo del Banco de España, sino de la Dirección General de Seguro y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se residencia en esta nueva autoridad la resolución de las reclamaciones por el incumplimiento de las buenas prácticas, de la normativa prudencial, de la normativa sectorial bancaria, y también la cuestión de la lucha contra las cláusulas abusivas, con el objeto de que esas reclamaciones den lugar a la reparación de la persona consumidora, pero también del cliente, porque el propósito de esta autoridad no se agota con los consumidores, sino que comprende también a otros clientes, en particular pequeñas y medianas empresas, y también a los trabajadores autónomos, que también son merecedores de la protección de esta autoridad. Aquí el anteproyecto tiene elementos positivos, como es el carácter vinculante. Por fin vamos a tener que las resoluciones de esta autoridad van a tener carácter vinculante para los bancos. Ahora bien, se establece un límite de 20.000 euros en la reclamación. Probablemente, y respecto de las reclamaciones bancarias, algunas de las reclamaciones bancarias van a encontrarse dentro de estos límites. Estoy pensando en los problemas relativos a los gastos hipotecarios. Pero, claro, en materia de seguros y de inversiones para el ahorro de las personas consumidoras y otros clientes, creo que la cantidad es insuficiente. Es verdad que esto se venía demandando desde hace, el que fueran vinculantes se venía demandando desde hace mucho tiempo por las asociaciones de personas consumidoras. No
no nos gustaría que hubiera un límite en cuanto a las reclamaciones, en cuanto al importe de las reclamaciones, y si se ha de poner, creemos que debe ser más alto. El contrato financiero es un contrato con condiciones generales de la contratación, hechos con formulario. Una misma cláusula se repite en los miles o en los cientos de miles de contratos. Entonces, como pretende el Tribunal Supremo resolver el problema de las cláusulas suelo poniendo a los consumidores en fila y diciendo pasa por aquí uno por uno, eso es un absurdo que y no se entiende, porque el mismo tribunal en la misma sentencia de mayo de 2013 dice que se trata de contratación con condiciones generales, que es una contratación distinta a la por negociación, que tiene un presupuesto causal y un régimen específico, ¿no? Pero se quiere resolver los problemas colectivos a través de soluciones individuales. En parte la cuestión de la autoridad intenta también resolver intereses individuales, aunque tiene algunos destellos que dejan paso a procedimientos colectivos, como es la cuestión, se establece un procedimiento que le llama cuestión previa de unificación de criterio. Cuestión previa que tiene por objeto dictar una resolución que sirva, no es el procedimiento de testigo, pero que sirva de guía para las resoluciones posteriores de la misma autoridad. Entonces, sin embargo, aquí este procedimiento, que pretende extender sus efectos para evitar la repetición de trámites solo para los que vengan adelante, requiere que existan resoluciones distintas sobre la misma materia, y no parece que esto sea lo más apropiado, porque lo que es sustancial para la extensión de los efectos de una sentencia o de una resolución en este caso es que las cláusulas sean sustancialmente idénticas. Efectivamente, debe tratarse de cláusulas, cuando se trata de cláusulas abusivas, sustancialmente idénticas, pero como digo, se piden que haya dos pleitos anteriores. En todo caso, veremos cómo se desarrolla este procedimiento, porque debía ser completado en cuanto a la posibilidad de admitir aunque se permite la acumulación y se permite que uno o varios consumidores o clientes demanden a una o más empresas, debería darse forma de un modo más concreto a la intervención de las entidades que representan los intereses colectivos. En este anteproyecto de autoridad independiente se recoge, como ya se había introducido en la Ley de Crédito Inmobiliario, la figura del cliente potencial, es decir, que no solamente va a poder demandar aquel que ha contratado con el banco, sino aquel que se encuentra en situación, un cliente que ni siquiera ha contratado por el banco, porque téngase presente que la normativa de transparencia y la normativa de buenas prácticas en gran medida se refiere a la fase precontractual a la parte precontractual del trato. Entre los déficits que encuentro en esta autoridad independiente, y así lo ha puesto de manifiesto el Consejo, se encuentra el de la participación de las personas consumidoras y sus asociaciones
en la autoridad administrativa independiente, porque se hace de esta autoridad un órgano imparcial, pero este órgano no puede funcionar si no actúa pro consumidor, si no tiene una representación de los intereses de los consumidores en los órganos rectores. Por eso pedimos que haya participación de un representante del Consejo a su vez en el Consejo Rector de la Autoridad Administrativa Independiente. Pero este tema de la imparcialidad se ve intensificado en perjuicio de los consumidores en cuanto se dice que la autoridad independiente conocerá de las reclamaciones únicamente en aquellas cuestiones que plantee la parte reclamante, y se deja totalmente de lado la cuestión de la intervención de oficio. El principio de protección de consumidores y adherentes obliga a la intervención de oficio. No hay un rastro de intervención de oficio en el diseño de la autoridad administrativa independiente. Y saben que precisamente el Consejo de la Abogacía se quejaba de que la falta de postulación obligatoria podía suponer indefensión para el consumidor. Esto en un procedimiento administrativo desde luego puede suplirse con una acción pro consumidor de la autoridad. No vemos que esto cuaje en esta autoridad administrativa independiente. Es más, se establece una prejudicialidad civil para que la autoridad administrativa independiente pueda apreciar el carácter abusivo de las cláusulas que se tengan que tomar el carácter abusivo como presupuesto para dar curso a la reclamación. Y aquí en Andalucía el Tribunal Supremo dijo que los órganos sancionadores podían, en el ejercicio de sus competencias, calificar el carácter abusivo de una cláusula sin necesidad de jurisprudencia. Lo de la jurisprudencia ya es terrible, ¿no? No basta una sentencia firme, una sentencia inscrita, una sentencia colectiva. Tiene que ser jurisprudencia. Esto desvirtúa completamente la extensión de efectos de las condiciones generales abusivas, porque, como ustedes saben, la jurisprudencia digamos que vincula para lo bueno y para lo malo, pero la sentencia de nulidad de una condición general abusiva es solo para lo que beneficia a la persona consumidora. El profesional no puede alegar esa sentencia en su beneficio. Se supone que si después de un abuso no la va a alegar en beneficio de la persona consumidora. Y bueno, este anteproyecto tiene otras cuestiones. Yo creo que ya voy un poco mal de tiempo, pero como también voy a hablar algo del procedimiento testigo desde un punto de vista sustantivo de lo que estamos hablando, para la extensión de los efectos de las sentencias firmes individuales o colectivas sobre nulidad por abusivas de condiciones generales, de lo que estamos hablando es de algo muy peculiar y que es necesario tener en cuenta, porque sabemos que el Tribunal Supremo ha dicho que la contratación con condiciones generales tiene un régimen específico. No ha especificado mucho en qué consiste, ¿no? Pero entiendo que dentro de ese régimen específico se encuentra la circunstancia de que cuando es nula una condición general, una cláusula repetida en muchos contratos es nula, tenemos en cuenta la definición de condiciones generales, es nula la predisposición. La nulidad de la condición general arrastra la nulidad de la predisposición, por lo menos para el predisponente condenado. Nula la predisposición
sigue la cadena, es nula la cláusula resultado de la imposición de ese contenido predispuesto. Y esto a su vez arrastra la obligación del predisponente de retirar la cláusula abusiva no solo del contrato del consumidor que le ha demandado, sino también de los demás clientes que tienen la cláusula impuesta sobre la base de la misma predisposición. Digamos que bueno, esto tiene una consecuencia, creo yo, tremenda, y es que fíjense que en un contrato de préstamo, que es un contrato unilateral, de pronto nos encontramos con predisponentes que tienen obligaciones. Por ejemplo, la obligación de retirar una cláusula abusiva del contrato. Entonces, se trata de un contrato con obligaciones. De pronto nos encontramos con un contrato con obligaciones de ambas partes. Bueno, el deudor no está obligado a cumplir mientras la otra parte del contrato bilateral no cumpla lo que le incumbe. Por eso le comentaba, ayer tuvimos una reunión con la Fiscalía y les comentaba que se han producido ejecuciones en España contra personas deudoras que no acudían al procedimiento de desahucio, que no han recibido asesoría jurídica y que han sido desalojados con títulos averiados. Me refiero a este tipo de títulos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese régimen específico de las condiciones generales se encuentra un poco el programa máximo de las personas consumidoras, en cuanto que la simplificación de procedimientos pasa porque en la acción de cesación se tomen en cuenta todos estos elementos a efectos de facilitar la ejecución posterior de la sentencia o de la resolución que pretende la eliminación de una cláusula abusiva y la reparación del daño que la misma ha causado. En el proyecto de ley de eficiencia procesal se regula el procedimiento testigo y también se ha añadido un párrafo o una parte que se dedica a la ejecución no ya de las acciones colectivas, sino de la sentencia del procedimiento testigo para consumidores que no han intervenido en él, y también se regula la ejecución de acciones individuales de nulidad de condiciones generales. Ya se venía pidiendo de tiempo atrás que se detallara el procedimiento de ejecución de sentencias de nulidad. Es que el caso de Gas Natural de Andalucía es clamoroso, es que se tarda mucho más en ejecutar que conseguir la sentencia. Entonces uno, dice, ya he triunfado con la sentencia. No, empieza el calvario, ¿no? Entonces, claro, es muy importante la ejecución, y el nuevo 519, por lo menos nominalmente aborda este problema para facilitar la ejecución. Lo que pasa es que no queda del todo claro en el anteproyecto, pero parece procedimiento testigo. Vamos a ver, un demandante consumidor reclama en el procedimiento donde ha interpuesto su reclamación que se le designe testigo porque hay procedimientos anteriores parecidos. Entonces el juez acuerda la suspensión y espera a que resuelva el juez testigo. Una vez que resuelve, firme la sentencia, y conocedor, no sabemos cómo se va a enterar el juez del procedimiento suspendido que se ha producido la sentencia firme, puede determinar que ésta se extienda, si da esa oportunidad. Y si el consumidor
pide la extensión, acude a este procedimiento ejecutivo simplificado, donde en una cognición limitada se trata de ver si el consumidor del procedimiento suspendido reúne los requisitos para que se le extienda la sentencia. ¿Qué ocurre? Que el ámbito del procedimiento testigo no afecta a toda España, no afecta a todos los predisponentes que utilicen cláusulas iguales o cláusulas semejantes, diríamos, no, pero ni siquiera aunque sean iguales, otro predisponente no le afecta. La extensión se refiere al mismo predisponente y parece que debe interponerse el mismo juzgado, que el juzgado del procedimiento testigo y el del suspendido tienen que estar en la misma demarcación judicial. Esto restringe formidablemente el ámbito de la extensión de los efectos. Y bien, pues digamos que en torno a estas cuestiones se ventila el próximo futuro de la defensa jurídica, tanto judicial como administrativa, de los intereses económicos de las personas consumidoras, pero no acaba ahí. También nos hemos quejado muchas veces de que la legislación española es muy generosa a la hora de autorizar o de habilitar la legitimación colectiva, pues de la administración central, autonómica, municipal, del Ministerio Fiscal, incluso con un optimismo, no sé si digno de mejor causa, faculta esa legitimación a las asociaciones de profesionales, que también pueden, digamos, es una cosa que me gustaría verlo, que alguna patronal demandase a alguna empresa porque utiliza condiciones generales abusivas. Bueno, no solamente no se produce eso, sino que los que organismos que están sujetos al principio de protección de los consumidores, que están obligados a defender los intereses de los consumidores, tampoco ejercen esa legitimación colectiva. Yo solamente he visto un caso de ayuntamiento que haya ejercitado una acción colectiva, Azuqueca de Henares, una cláusula suelo, la ganó, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, no sabemos que lo haya hecho la administración autonómica, y en alguna ocasión lo ha hecho la administración central. Acuérdense del caso aquel del pago de los parkings, que estabas 5 minutos y te cobraban media hora o una hora, ¿no? Y se puso, se condenaron esas prácticas como consecuencia de una acción ejercitada por el Instituto Nacional de Consumo. Pero digamos que el Consejo tiene una gran confianza en que si esa legitimación se ejercitara por los fiscales, como tenemos el caso de Córdoba con Fernando Santos, o como hemos visto en otras ocasiones en Galicia, o incluso aquí en Andalucía también con la administración autonómica, creemos que esto es muy importante para las personas consumidoras, porque el fiscal tiene legitimación para acciones individuales y colectivas. Creemos que sería bueno que empezara con carácter general con las acciones colectivas. Sabemos la falta de medios del fiscal, por eso tenemos también previsto el dirigirnos al Ministerio de Justicia en demanda de más recursos para el Ministerio Fiscal, porque desde la Fiscalía General se nos dice que ya están nombrados los fiscales delegados, pero claro, son delegados de discapacidad, familia, medio ambiente, violencia de género, y muy en último lugar son también delegados para la defensa del consumidor. Claro, hay pocos medios, y ya el fiscal, cuando llega a ese tema, pues
ya que está como que no va por esa vía. Por eso creemos, sin embargo, que la actuación del fiscal para la acción colectiva, aparte de que tiene un efecto ejemplar formidable, porque es muy importante que el poder público aparezca del lado de las personas consumidoras, pues creemos, como digo, que esto puede tener un gran efecto, pero es necesario ejercitar esa legitimación que ya existe en el ordenamiento jurídico y que el mismo fiscal se ha hecho eco de ella, porque hay un montón de circulares, empezando por la 2/2010 terminando en 2018, que establecen esto y más cosas. Y ya para terminar me voy a referir a las dos últimas cuestiones en las que está enfrascado las reclamaciones o la acción del Consejo de Consumidores, que por una parte es la obtención o la puesta en marcha de la reparación del consumidor dentro del procedimiento sancionador. Lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado en la comida, que es necesario que las administraciones autonómicas sancionen los abusos. Hubo un tiempo en que había que poner de manifiesto que había abusos, pero claro, si hay un tribunal, o hay unos tribunales especiales que tienen 300.000 demandas sobre cláusulas abusivas, el que no ve que esto está ocurriendo es que no lo quiere ver. O sea, no tenemos que justificar que haya abusos. Lo que queremos es que se sancionen y también involucrar a las personas consumidoras en esta acción, porque el consumidor no tiene ningún estímulo para denunciar, porque su asunto no se va a arreglar porque le pongan una multa a la empresa. Entonces queremos que la reparación se obtenga dentro del procedimiento sancionador. Esto ya estaba en el 48 del texto refundido, por lo menos desde 2007. Ahora se ha modificado el texto refundido y se ha incluido un 51.6 que, digamos, desarrolla un poco esta cuestión. Se reconoce que el consumidor tiene derecho a obtener la reparación dentro del procedimiento sancionador y además se previene algo de enorme fuerza, que es que sea la propia administración sancionadora la que proceda a la exacción de la indemnización o de la reparación que corresponda al consumidor. Esta es una cuestión importante, estaba en la norma, ahora creo que está más clara, entrará en vigor a finales de este mes y lo único que queremos es que se aplique. Y por último, pues el Consejo también no está solo en el pleito, litigio y la reclamación. El Consejo quiere tener buenas relaciones con las empresas y que efectivamente las declaraciones publicitarias se hagan reales y que se practiquen las, valga la redundancia, buenas prácticas en el mercado, ¿no? Y en esto, digamos, ya termino con algo de tristeza, ¿no? Porque no es que el Consejo ni las asociaciones de personas consumidoras no nos queramos ver con los malvados profesionales, ¿no? Les hemos pedido en muy reiteradas ocasiones y son muy escasos. La Asociación Española de la Banca no ha respondido a diversos requerimientos o solicitudes que le hemos hecho, y algunas veces se nos llama, por ejemplo, cuando hay un incendio, para que contribuyamos un poco a paliarlo, como ocurre con el problema de los precios de la luz, ¿no? Que, bueno, se nos llama y claro, uno ante esas llamadas se siente abrumado, porque dice, ¿qué puedo arreglar yo de un mercado en que para entenderlo no sé, es muy difícil, ¿no? Entonces hemos pedido al Ministerio de Transición Ecológica, que estamos encantados de hablar con las empresas, de colaborar en la acción del Ministerio, pero que creemos que no se nos tiene que llamar solamente en caso de incendio, sino que queremos hablar con las empresas, que las empresas no muestran mucha voluntad de hablar con los consumidores y que contamos o pedimos a la Administración que esté de nuestro lado y que invite a las empresas a ese
diálogo, ¿no? Y con esto, pues digamos que termino habiendo dado un repaso bastante, creo, detenido sobre la acción consumerista del Consejo, y agradezco sinceramente a Mariola, que me ha dejado explayarme, vamos a decir, con mucha generosidad. Muchas gracias por su paciencia